Bienvenidos a Vida en Abundancia. Jesús dijo: Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Tu mejor momento es ahora. Llénate de fe, esperanza y amor. Con vosotros, vuestros amigos Samuel y Raquel, desde las iglesias Río. ¿Qué tal? ¿Cómo están en este día? Muy bienvenidos a este nuevo programa de Vida en Abundancia. Pues desde las iglesias de Río de Vida sale este programa. Así es que queremos saludar a toda la audiencia que nos estará viendo hoy y que seguramente nos esté escuchando a través de radio, etcétera, etcétera. Muy bienvenidos. Es un placer y es una bendición estar con todos vosotros y compartir esta horita de programa, donde saben que nuestro programa habitualmente o siempre está centrado en poder sacar una riqueza, un principio, varios principios, no sé, de la palabra del Señor. Así es que solemos intentar traducir a un programa televisivo y radial lo que Dios nos habla para nuestra congregación cada domingo, más o menos para que sepáis la dinámica, si hay alguno que nos está viendo por primera vez o nos está escuchando por primera vez. Así es que muy bienvenidos, felices de estar con todos ustedes. Y hola, Samuel. Hola, Raquel. Y hola a todos. Es una bendición poder estar un día más con todos vosotros y poder compartir. Tenemos un tema emocionante en el día de hoy y bueno, vamos a estar hablando de algo bien interesante, pero ¿sabes qué, Raquel? Antes me gustaría mencionar algo que creo que es importante y que puede ayudar a todos aquellos que nos ven o nos escuchan, ¿no? Okay. Así que no sabes lo que es, me estás mirando como diciendo qué vas a decir, ¿no? Sí, solo espero que tengas cuidado con lo que vas a decir. Sí, eso sí. O sea, a mí no me toque las palmas. Que me conozco, ¿no? Que me conozco. Bueno, mira, es interesante que todos nuestros programas se pueden escuchar en Spotify, ¿de acuerdo? Oh, fíjate, qué moderno. Sí, hay tres cosas interesantes en Spotify para aquellos que sois amantes de Spotify, ¿no? Por un lado tenemos este programa que se llama Vida en Abundancia en audio, ¿sí?, en Spotify. Solo tienes que buscar Vida en Abundancia, ahí estará probablemente nuestra foto, lo que sea, le das a suscribirte y cada vez que subamos uno de estos programas podrás escucharlo. Luego tenemos cada día, de lunes a viernes, en Spotify también, un devocional. Y el título de Es Tiempo con Dios es Vida Viva, ¿de acuerdo? Vale. Pero esto no solo está en Spotify, sino está también en el podcast de Apple. Entonces, si tienes un teléfono Apple, Dios mío, o en Spotify. Y finalmente, en Spotify hay también un playlist de adoración que es muy interesante para aquellos que tienen tiempos de intimidad con Dios, que necesitan adoraciones de esas que son buenas, que te llevan a la presencia de Dios. El playlist se llama Río de Vida. Si lo buscas, vas a poder... O sea, yo entiéndeme, voy a meter el dedillo con la llaga. ¿Qué es que hay adoración mala? No, pero son de esas... a ver... Esta es la pregunta incómoda. Bueno... No, pero que hay canciones que son más profundas. Hay canciones que te transportan, eso hay que decirlo, ¿vale? Bien, hay otras canciones que las escuchas y hoy en día se hace mucha música. Es como escuchar a mi padre hablando hoy. No, pero hay veces que es verdad que hoy en día pues con el tema de la música cristiana, pues hay música que nace en momentos de adoración y hay otra música que nace en momentos de industria, de fabricación, y no me voy a meter en más líos, ¿no? Bien. No te metas en varios. Entonces, porque tampoco pretendía yo con esta pregunta meterte a ti en un berenjenal. Pero bueno, hay un playlist que se llama Río de Vida y luego está nuestra página de YouTube. En YouTube, Río de Vida España, que ya hay más de 19,000 suscriptores. Todos los días hay algo interesante y bueno, mucha gente se está conectando y es una forma también de poder estar cerca nuestra
en todo lo que estamos haciendo. Y bueno, ya está, no quería... Y después de este momento, anuncios publicitarios, vamos a la palabra. Muy bien, no, quiero decir que la gente, habrá mucha gente que con todos los nombres que hayas dado se hayan Bueno, pedido, es muy fácil. Spotify, podcast... Los podcasts y bueno, ahí hay... Habrá mucha gente como yo que dirá, ostras, me perdí en el primer... Bueno. Pero... para que aquellos que están más al día de todo el tema de redes, todo el tema de tecnología, páginas, apps, lo entienden perfectamente. Y bueno, pues tenemos un menú un poquito más extenso, porque hay veces que es verdad que tú dices, ay, me gustaría algo nuevo. Bueno, pues por ahí... Mira, como recordatorio es muy fácil. En Spotify, programa Vida en Abundancia, búsquenlo. Programa Tiempo con Dios es Vida Viva, que es un devocional de 7 minutos diarios. Y después el playlist Río de Vida. Eso mismo que está en Spotify está en los podcasts de Apple, ¿de acuerdo? Vale. Y luego la página de YouTube, que se llama Río de Vida España, en YouTube, que tiene ya miles de suscriptores y hay muchos mensajes bien interesantes. Así que es fácil. Y si no, nos escriben y se lo contamos igual. Y se lo enviamos por WhatsApp. Que eso lo sabe todo el mundo. Pero bueno, dicho lo cual... Sí, tengo un tema interesante y es de una necesidad que tenemos y es alterar nuestra propia historia, ¿no? Vale. Y quiero hablar sobre esto, ¿no? Y quiero ir a un pasaje que es muy conocido. Todos conocemos, Raquel. ¿Te lo voy a leer yo? Sí, todos conocemos la historia de Jacob, que luchó en el vientre de la madre, que luego le compró la primogenitura a Esaú por un plato de lentejas. Sí. Y que qué palabrita, es más difícil, ¿eh? Bueno, que no dice lentejas, es que era un potaje, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que antiguamente cuando se predicaba, se decía, era un plato de lentejas o era un estofado. Bueno, era un potaje, ¿de acuerdo? Y finalmente él peleó en Peniel por la bendición de Dios, ¿no? Y conocemos todos esa historia impresionante de este Jacob, que era el suplantador. Y yo quiero hablar de algunos principios bien interesantes y queremos hablar de las 4 batallas que Jacob luchó. Y son 4 batallas que todos nosotros en algún momento de nuestra vida vamos a luchar y cómo tenemos que reaccionar ante ellas. Así que vamos a leer un pasaje que es Génesis capítulo 32, 24, que es lo que le pasó a Jacob para que él pudiera ver materializada lo que era la bendición en su vida. Porque hasta ese momento las cosas no le habían salido bien en la vida. Pero a partir de ese momento todo comienza a cambiar en su vida, ¿no? Y me gustaría que lo leyeras. Génesis capítulo 32, 24. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Perfecto. Este es el pasaje precioso. Muchos dicen que contra quien luchó Jacob, porque después dice, has visto a Dios cara a cara, era el mismo Cristo. Era el ángel, ¿no? Pero fíjate que Raquel, que Jacob luchaba para llegar a algo que era imposible. Él necesitaba cambiar su historia. Él sentía que había nacido incorrectamente, que él tenía que haber sido el primero que hubiera salido, o que tenía que haber salido del vientre de su madre, ¿no? Él quería ser un primogénito habiendo nacido el segundo. Y vivió toda su vida para cambiar esa historia, para convertirse en el primogénito, ¿no? Y sabes, yo sé que muchas veces en la vida hay cosas que podemos creer, ¿no? Pero lo que él quería hacer no solamente era imposible, sino que era el imposible de un imposible. Sí. ¿De acuerdo? Era una santa locura lo que él quería hacer. Él quería alterar completamente su historia, ¿no? Así que él quería alterar algo que era natural, que había nacido, y fue el primer hombre que de alguna manera alteró el orden de su nacimiento, ¿no? Pasó toda su vida luchando para alterar lo que era y establecer lo que no era, ¿de acuerdo? Y yo escribí algo que creo que es importante, y es que tu destino cambia cuando puedes alterar tu historia. Creo que cuando llegamos al Evangelio, tenemos un trabajo, y es el de alterar nuestra historia para llegar a ese destino que Dios tiene para nosotros, ¿no? Creo que Jacob es un claro ejemplo, Job también, pero Jacob es un claro ejemplo de cómo deberíamos ser capaces de alterar nuestra historia para llegar a ese destino que Dios tiene para nosotros. Finalmente creo que eso es algo que
que en algún punto de nuestra vida nos sucede a todos, ¿no? Ese inconformismo. Muchos pueden ver la historia de Jacob como competitividad con el hermano. Ujú. De hecho, muchas veces nos han hablado así, esa competitividad o ese... Pero a lo mejor es una incomodidad o un inconformismo por lo que tú estás viviendo en ese momento y sabes que eres capaz de alcanzar o de llegar a mucho más. Y tal vez eso era lo que le estaba pasando a Jacob, esa inconformidad de ver a lo que estaba siendo relegado cuando él podía ser capaz de algo más. Y de hecho él deseaba ese algo más. Y es verdad que cuando eso te sucede, hay una batalla en tu interior. Y creo que es bueno que en algún momento de nuestra vida esa batalla se dé. Porque si no nos vamos a conformar a todo lo que nos venga sin intentar nada distinto. Y creo que lo último que hizo Jacob fue conformarse, sino que desear ser o alcanzar algo más, que para ese momento de la historia y para la cultura judía era como tú dices, un imposible dentro del imposible. Uh-huh. Algo que sucedió que me parece muy interesante, porque hubo una palabra profética que fue soltada sobre la madre, ¿no? Y esa palabra dice que estaba dividido en el vientre, ¿no? Sí. Pero le dio una palabra que no tiene mucho sentido porque normalmente debería ser al revés. Pero dijo así, el mayor servirá al menor. Y eso era lo que Jacob estaba buscando. Estaba buscando llegar a ese destino que Dios le había dado. Y ahí es donde ocurre todo. Fíjate que él fue destinado a ser el segundo, ¿de acuerdo? La sombra de alguien, el olvidado, ni siquiera pasar a ser parte de la historia. Recuerda que si podemos entender esto, la gente de aquel tiempo buscó siempre ser linaje de Jesús. Él no sería linaje de Jesús y llegó a serlo, sí. ¿de acuerdo? Por esta forma de alterar la historia, ¿no? Entonces, fíjate que la lucha que él provocó, ¿de acuerdo? Se pasó toda su vida batallando, ¿de acuerdo? Llamó la atención de Dios, la vida de Jacob, ¿no? Entonces, y fíjate, Raquel, que podemos decir lo siguiente, pero mucha gente quizá está pensando mal de ti, ¿de acuerdo? Quizá generacionalmente nos han programado para fracasar. Sabemos todos que antes que no estábamos en Cristo, el enemigo tenía un diseño para nosotros, sí. ¿De acuerdo? Hay cosas que nuestros ancestros han marcado con maldiciones, con formas de vida, con tradiciones, con forma de pensamiento, ¿de acuerdo? Y todos terminamos peleando con los demonios que nuestros antepasados no vencieron. Sí. Y esto es una realidad, por eso cuando hablamos a los padres decimos, miren, ustedes tienen que vencer hoy contra esos demonios para que sus hijos no tengan que pelear contra ellos, ¿no? Pero tenemos que atrevernos a creer que vamos a alterar esa historia, que la vamos a cambiar y que lo que el enemigo habló sobre nosotros no va a suceder, sino que tan solo se va a cumplir lo que Dios habló sobre nosotros. Y recordar que lo que Dios habló sobre nosotros no es algo posible, es algo imposible que nos va a llevar a tener que alterar nuestra propia historia para poder ver lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, porque es más importante creer en lo que Dios dice que en lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Claro, pero eso siempre es así. Así es, sí. Claro, Eso siempre es así. Lo que pasa que, a ver, es verdad que en cuanto a eso, solemos cometer un error, ¿vale? Que es esperar que Dios lo haga todo. Uh-huh. Como Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Para mí, uno de los increíbles atrevimientos que tuvo Jacob, que seguramente ninguno de nosotros se nos pasaría siquiera por la cabeza tener, es pelear con el ángel del Señor. Uh-huh. O sea, ¿quién pelea con el ángel del Señor? O sea, uno pelea con el diablo, uno pelea con el enemigo, uno pelea con las circunstancias, uno pelea con la vida, uno pelea. Escucha, pero el pasaje dice, peleó con el ángel del Señor.
creo que ese es... Que luego aparte hay que mencionar que es una lucha de risa, porque Dios siempre gana. Ya, pero hay que tener un atrevimiento. O sea, vale que eso eso lo sabemos nosotros ahora, pero Claro. no creo que Jacob lo supiera. O sea, nosotros ahora leemos la Biblia y la verdad, con la revelación que hay hoy en día de la palabra de Dios, que no se tenía en aquella época. Entonces, claro, nosotros sabemos que pelear con Dios es siempre que Dios gane. ¿Vale? Pero cuando hablamos de pelear con Dios, siempre lo hacemos desde una connotación negativa. Cuando decimos pelear con Dios, estamos diciendo negarnos a hacer la voluntad de Dios y hacer nuestra propia voluntad. Siempre esa es nuestra connotación, pero esa no es la connotación de la pelea de Jacob con el ángel del Señor. O sea, Jacob no se estaba negando a hacer la voluntad de Dios. Jacob estaba queriendo que Dios hiciera su voluntad en él. O sea, es que es una locura. Quiero decir, para mí es un atrevimiento abismal el que este hombre se peleara con Dios para que Dios hiciera su voluntad en él. O sea, es que es muy loco. Y además es que es lo que él quería es que la voluntad de Dios en él fuera hasta más grande de lo que se suponía que se esperaba para él. ¿Quién pelea con Dios para eso? O sea, hablando en serio, yo leo esta historia y yo digo, este tío era un súper mega atrevido, perdona. Pelear con Dios para que, no sé, o sea, nosotros peleamos con nuestros hijos, peleamos con nuestro marido, peleamos con nuestro jefe, pero con Dios, ¿quién pelea con Dios? Es interesante, ¿no? Fíjate que el otro día no, me ha ocurrido en un par de ocasiones que no he estado de acuerdo con lo que Dios estaba haciendo. Entonces estaba pasando por un momento de presión, un momento de agobio y yo orando, porque creo que está bien que le contemos al Señor lo que nos está pasando, ¿no? Y creo que es algo que es hermoso y debemos hacerlo, pero en alguna ocasión le he dicho, Señor, no estoy de acuerdo con nada de lo que está pasando. O sea, la verdad que podrías hacerlo de otra manera, que podías acabar con esta situación ya. Ahora, entiendo que tú siempre tienes la razón y que siempre vas a ganar tú. Así que al final lo único que me queda decirte es que estoy mal, que quiero que lo sepas, ¿de acuerdo? Pero que entiendo que tú vas a ganar la batalla. Así que como quieras tendrás que hacer. Entonces, sí. No con mala gana, ¿no? Pero a ver. con algo que te sale del corazón, porque hay que decirlo, hay veces que la batalla nos supera, claro, ¿me entiendes? Pero imagínate que el ángel le dice a Jacob, hey, déjame que me vaya, y el otro le dice que no me da la gana, pero que me dejes ir, pero que es que no te voy a dejar ir, que no me da la gana. Esto es como muchas veces cuando dices que no quiero discutir. Ya, pero yo voy a discutir. O sea, en esas peleas a veces que hay entre familias, que no, pero ¿y por qué no me contestas? Pues porque no me da la gana, pero que me contestes, pero que no quiero. Bueno, pues Jacob estaba así con el Señor. Y simplemente digo con el Señor porque es el ángel del Señor y los teólogos dicen que era representación de Cristo y todo eso. Perdón por si tienen ustedes otra teología, ¿vale? Pero el ángel del Señor. Entonces es como que no, que tú de aquí no te vas hasta que no me bendigas. Y el pobre Señor diría, pues a este tío el desierto le ha vuelto loco. Fíjate que yo creo que sí somos capaces de sorprender a Dios, ¿eh? A pesar de que Dios lo sabe todo, yo creo que somos capaces a veces con nuestras actitudes o con nuestras respuestas de sorprender a Dios. Y discúlpame, creo que el ángel se tuvo que quedar súper flipado. Escucha, dime. Si uno lee ese texto y dice, y este lugar ya no será más, sino que será Peniel porque te encontraste cara a cara con Dios. Yo estos días estaba meditando en este texto y pensando, y la lucha se convirtió en una adoración sincera hacia Dios. Sí, seguramente. Es impresionante, o sea, fue lo que le arrastró a encontrarse cara a cara con Dios. Claro. O sea, llegó un momento que o sea, esto no lo podían arreglar ángeles, esto no lo podían arreglar querubines, esto no lo podía arreglar un profeta, lo tenía que arreglar el mismo ángel del Señor. Pero es que además él tampoco se conformaba con menos. O sea, no te vas, si no me bendices, no te vas y no hay vuelta de hoja, no hay discusión. No sé, de verdad, yo, si pudiéramos leer la Biblia
con nuestra mentalidad de hoy y con el contexto de hoy, nos daríamos cuenta que este tío fue muy atrevido. O sea, tuvo un par de narices, porque a ver quién se pone, quién se pone terco con Dios. Una cosa es que, Señor, no lo hago, pero es que no lo está diciendo, Señor, es que no lo hago, Señor, es que no estoy de acuerdo. Señor, ahí no quiero hacerlo. Que es lo que solemos hacer, obvio, ¿no? Es que el tío le dijo que no hay opción, que o me bendices o de aquí no te largas, y a mí me da igual el que se haga de día, que te va a ver todo el mundo. Sí, y creo que algo que hemos obviado en este tiempo, y hablaremos de eso un poquito más adelante, pero ya no luchamos por la bendición. Creemos que la bendición es como algo que se nos permite tener, y no nos damos cuenta que tenemos que seguir luchando por la bendición, ¿no? Así que vamos a hablar de las 4 batallas. Vamos a hablar de las 4 batallas. Son 4 batallas por las que usted que me está escuchando, viendo, va a pasar. Yo he pasado. Quiere cambiar su historia, obviamente. Efectivamente. Así que la primera es la batalla en ti. ¿De acuerdo? Vale. Es la primera batalla. Es la primera batalla que sucede en la barriga de la mamá en Rebeca, ¿de acuerdo? Rebeca estaba afligida. Fíjate que ella llora porque habían 2 peleando dentro. Yo no sé lo que pasaría a esa mujer. Para que tuvo que... Tendría que doler mucho. Claro. Porque las patadas de un bebé ya cuando son grandecitos duelen. Imagínate de 2, tiene que doler mucho más. Ella tuvo que clamar a Dios por lo que estaba sucediendo en sus entrañas, ¿no? Entonces, fíjate, Raquel, en nuestro interior hay 2 luchando, ¿de acuerdo? Sí. No es que hay gente buena o gente mala, ¿de acuerdo? Y quiero aclarar esto. Hay gente buena luchando con lo malo y hay gente mala luchando con lo bueno en nuestro interior, ¿de acuerdo? Hay algo malo en nuestro interior que está intentando sabotear lo que Dios tiene para nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, el primer paso, la primera batalla de todo cristiano es en su interior. Bueno, Pablo lo dijo de manera más tal, la carne con el espíritu, ¿no? Totalmente, sí. De hecho, cuando una persona, nosotros le enseñamos a los conectores que cuando una persona recibe a Jesús, las 24 horas siguientes son radicales y cruciales porque va a haber una batalla en su interior. ¿De acuerdo? Entonces, y fíjate que pasamos toda la vida luchando, ¿de acuerdo? Es más, por eso hay veces que te levantas cansado y no has hecho nada. ¿De acuerdo? O sea, probablemente hay mucha gente que dice, pastor... Claro, pues yo estoy peleando todos los días. Por muchos... Dios. No te ha dado... No, pero esto es honesto y es así. ¿No te da la sensación que estás cansado y haces lo mismo que haces habitualmente y pero te encuentras más cansado? Más cansado claro, de lo habitual. Es porque hay una batalla en tu interior, en tus miembros. Es lo que le pasaba a Rebeca. Por eso la primera batalla del cristiano es la batalla en nuestro interior. Yo he escrito una frase que es importante y no podemos olvidarnos, pero la vida es un acto diario de lucha. Sí. La vida es un acto diario de lucha. Y eso tenemos que entenderlo, porque hay veces que los cristianos pensamos que el diablo va a dejar de ser diablo, ¿vale? y que la carne va a dejar de ser carne. Entonces parece como que somos cristianos y el diablo va a dejar de ser diablo con nosotros. Y nuestros deseos, etcétera, etcétera, van a dejar de existir. Entonces cuando viene el problema o cuando viene el ataque, es como que, ¡ay! No, ponemos el grito en el cielo como, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿No? Es que el diablo no va a dejar de ser diablo, ¿vale? Y la carne no va a dejar de ser carne. Y cuando antes lo asumamos, creo que más fácil, ¿vale? Nos va a resultar la batalla. Totalmente. Porque es como que, ya el diablo bajo mis pies, ya, pero el diablo se le va a querer trepar porque el diablo es diablo. Fíjate que vivimos mientras luchamos, claro. ¿De acuerdo? La graduación de una batalla es otra batalla. Exacto. O sea, la próxima pelea está diciendo que ya saliste de una, ¿de acuerdo? Por eso la palabra de Dios dice que el reino sufre violencia, señores. Por eso habla así, hay cosas que son tuyas, pero tienes que pelearlas. Esto le pasaba a este hombre, claro. a Jacob, ¿de acuerdo? Ahora, la batalla siempre va a estar, sea grande o sea pequeña. La gente dice, no, yo quisiera no estar luchando y tener un tiempo de paz. Y anhelamos los tiempos, pero fíjate, vas a batallar si tienes mucho dinero o si tienes poco. Si tienes familia, vas a batallar. Si no tienes familia, no vas a batallar. El que no sí está, vas a batallar. Sí vas a batallar. El que está casado, ¿de acuerdo? Va a batallar, pero el que no está casado también va a batallar, claro. ¿De acuerdo? Entonces, si no es esto,
va a ser aquello, pero siempre va a haber una batalla porque la vida es un acto diario de lucha. Y esto es muy interesante. La fuerza se desarrolla por la resistencia. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, Dios permite los problemas para que sepas quiénes están contigo y la fortaleza que tienes. Es verdad que suena agotador, o sea, Sí, así suena. como lo decimos, perdónenme, suena agotador. Y de hecho, creo que es muy agotador. O sea, es como que cansado. O sea, no he terminado una que voy a empezar Claro. otra. Es agotador, lo es, pero así somos. O sea, el músculo se crea de ejercitarlo y de quebrarlo y recomponerlo, etcétera, etcétera. Y aunque suena agotador, es verdad que la Biblia también dice que después de toda la tormenta llega la calma. El problema es que cuando Dura llega... poco, es el aviso. Así vamos mal, ¿eh? En este programa, si damos estos ánimos, no. No. Nos va a durar poco el programa. Te tengo que advertir una cosa. Sí. Con esta fe, mal vamos, ¿eh? Esto es lo que muchos estarán pensando. Mal vamos. Y así nos van a cortar todas las emisiones. No, pero fíjate pastor. que cada No, problema pero es verdad. nos gradúa a nuevos Sí, niveles, ¿no? pero creo que tenemos un problema. El problema es que está bien, tenemos claro que vamos a tener que batallar. El problema es cuando llega la calma. Cuando llega la calma, no sé por qué, tenemos la tendencia a pensar que ya todo pasó y que nada más va a volver a suceder. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que constantemente la batalla nos pilla de sorpresa porque no nos damos cuenta que los tiempos de calma son para retomar fuerzas, porque señoras y señores, viene otra y más gorda, ¿vale? Porque tu fortaleza es más grande, tu madurez es mayor, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no es la batalla, todos sabemos que vamos a tener que batallar. El problema es cuando llega la calma, que nos relajamos de tal manera que nos olvidamos. creemos que ya no va a venir otra. Entonces, cuando viene otra es, ¡ay, otra vez! ¿Y por qué a mí? Y hasta que no nos damos cuenta de que, señores, pónganse a pelear, hemos perdido un par de semanas. Totalmente. Entonces, en la calma, retome fuerzas y sea consciente de que va a volver. Mira, el salmista lo dijo, David, en el Salmo 119, versículo 71, dice las siguientes palabras: el sufrimiento me hizo bien. ¡Qué rayos, de verdad! O sea, lo dice la Biblia, señores. Y esto no es masoquismo, No, esto no, es querer no. aprender. No El sé. sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. ¿Qué es lo que hace el sufrimiento? Es acercarnos a la palabra de Dios Sí. y a entender los principios del reino de los cielos. Pero fíjate, la gente que no presta atención a la palabra de Dios no sale, ¿eh? No, Repite. Totalmente. Y cada vez peor. O sea, cada vez con peor actitud. totalmente. Y es verdad que tenemos que aprender a ver el sufrimiento como una cercanía a los estatutos y a los principios de Dios, porque son los únicos que van a establecer valor, van a sacarnos de la prueba. Es la palabra de Dios la que nos va a establecer. Y tenemos que aprender a eso. Es genial, como hablaba David, ¿no? Sí, pero ¡Qué él lo tío! aprendió a través, porque vemos la historia de David y nos centramos en Goliat o cuando él ganó las batallas y todas estas cosas, pero él sufrió mucho. De hecho, hay historias impresionantes. Él llegó a ser vagabundo siendo rey. Sí. O sea, hay historias que están ahí escondidas. Él llegó a ser como un vagabundo mientras era el rey por la situación que había ocurrido con su hijo Sí. y toda esta historia. Entonces, es importante. Así que nos quedamos con esto, Raquel. Lo que no luchas, no obtienes. Eso es verdad. ¿Vale? Entonces, Eso es verdad. saquémonos de eso de que aquí todo la salvación es gratis, ¿de acuerdo? La gracia de Dios es gratis, ¿de acuerdo? Y eso lo tenemos claro. Pero lo que no luchas, no lo obtienes, ¿de acuerdo? O sea, te va a tocar orar, te va a tocar ponerte de rodillas, te va a tocar Te sacrificarte. va a tocar tomar decisiones, Totalmente. te va a tocar cambiar de actitudes, te va a tocar Así que aprender de muchas cosas. La primera batalla está dentro nuestra. Exacto. La segunda batalla va a ser una batalla por avanzar, ¿de acuerdo? Y quiero hablar de esto porque creo que es muy importante y la iglesia necesita entender esto, ¿de acuerdo? Al nacer, dice la palabra de Dios que Jacob quería salir el primero, ¿de acuerdo? Pero Esaú se adelantó y Esaú salió el primero y él se agarró a su talón,
Ya. Conocemos la historia, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, Era inquietito, ¿eh? era inquieto, pero, Era pero inquietito es este interesante que él luchó por avanzar. Por eso se agarra del talón Qué de... bonita ¿de acuerdo? perspectiva. Claro, fíjate, y yo he escrito esto, jamás podrás avanzar si no sigues a alguien, necesitas tomarte del talón de alguien. Fíjate. ¿Vale? Entonces, esta es la segunda batalla, por eso aquí la gente es probada con su sujeción, con la autoridad. ¿De acuerdo? La Biblia dice, Efesios 5... Hoy nos estamos metiendo en terreno... Claro, pero es la realidad. complicadito, Aquí estamos... Esa es otra batalla, de someternos. La palabra de Dios lo dice, Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y esta es la segunda prueba, la segunda batalla que todos tenemos que pelear. Señores, si queremos avanzar, tenemos que agarrarnos al talón de alguien. Alguien que va primero. Entonces, Claro. fíjate... Lo que pasa que es verdad que hay veces que es complicado encontrar a alguien que vaya primero. Quiero decir, pero no porque no haya gente que vaya primero, sino porque cuando queremos avanzar hay dos. O estamos muy metidos en nuestro avance y no nos damos cuenta de quién va por delante, o de verdad tenemos esa actitud un poco altiva, ¿vale? Que nos impide reconocer de que haya otro que ya lo haya hecho antes y que lo haya conseguido. Parece que nosotros somos siempre los descubridores de la Coca-Cola o los descubridores del desierto y no nos damos cuenta que ya está todo inventado. ¿Vale? Entonces, es verdad que tenemos que tener cuidado creo, con esas dos actitudes a la hora de avanzar. O no darnos cuenta por el avance, por la actividad, por el deseo, de que a lo mejor hay alguien delante nuestra que nos puede ayudar y nos puede impulsar, o de tener esa actitud en nuestro corazón de arrogancia o de altivez, de, no, esto yo lo puedo hacer solo, yo lo sé mejor que nadie, es lo que Dios me ha dado a mí, es a lo que Dios me ha llamado a mí, etcétera, etcétera, y no darte cuenta de que a lo mejor llegas antes y menos desgastado, porque eso también es importante en el avance, ver cómo llegas, ¿vale? Llegas menos cansado y menos desgastado si te tomas del talón que alguien va delante. Totalmente. Fíjate, y es interesante que este pasaje, someteos los unos a los otros en el temor de Dios, no lo hacemos por interés. Yo no me sujeto a alguien por interés, yo me sujeto por el temor de Dios, porque es una orden del cielo. Y esto es muy importante porque a veces tomamos, ¿cuánta gente hay que hoy en día no se somete a nadie y que no es de ninguna iglesia? Y hay una urgencia, y eso se lo digo a todo aquel que no esté sujeto, que no esté sometido, que no vaya a ninguna iglesia, que se creen que solos pueden llegar. Cuando el Señor venga por su iglesia, tengo dudas altas de que ellos van a ser llevados. Entonces, me meto en problemas diciendo esto, pero tengo que ser honesto. Si usted está viviendo su vida cristiana de cualquier manera, sin estar en una iglesia, sin estar sujeto a un pastor, y le recuerdo algo, los pastores somos como la gente normal, no somos superhombres, no somos nada de eso, somos personas que Dios nos ha encargado de llevar el rebaño hacia adelante, no somos más especiales que otros, pero hay que estar sujeto a un ministerio. Ahora, yo he escrito una frase que creo que es súper importante, Raquel. Salgámonos de este barrizal, por favor. Es verdad. La única manera de avanzar es tomándose del talón de alguien, ¿de acuerdo? Entonces, no funcionan. Este es el momento incómodo cuando alguien está oyendo y está diciendo, salgamos de aquí, salgamos de aquí. Algunos corre hacen por tu vida, corre desconecto. por tu vida. Bueno, no pasa nada. Huye. Tengo que decir la verdad. Ahora, fíjate que he escrito algo precioso y esta frase, he escrito lo siguiente: el reino no avanza con estrellas, sino con discípulos. Huye por tu vida, ¿vale? huye por tu vida. Y es una realidad, señores. El reino de los cielos no avanza con estrellas, sino con discípulos. ¿Y quién es un discípulo? Es aquel que se tomó del talón de alguien. Pero tú este tema no lo podías haber tratado con otra persona ya en otro programa, porque es que a mí se me suelta la lengua, señores, porque yo de aquí podría decir muchas cosas. Pero ya terminamos con esta batalla. Pero es verdad, mira, creo que esto es como el pescado que se muerde la cola. Creo que nosotros necesitamos admirar a alguien y la gente necesita ser admirada. Y ese creo que es el cóctel perfecto para hacer estrellas. ¿Vale? Algo tan lindo como la admiración
se puede convertir en algo tan perverso o tan peligroso como el estrellato. Entonces ahí es donde tenemos que, tanto los que admiramos como los que somos admirados, tenemos que tener cuidado en no cruzar esa línea de honra que pase ya a endiosamiento. Pero tanto el que sigue como el que es seguido. Porque creo que sigue siendo un pescado que se muerde la cola. Muchas veces criticamos a los pastores porque, bueno, porque tienen sus seguidores, porque son admirados, porque ya les llamamos famosos. Vete tú a saber por la actitud que tienen. Pero por otro lado tenemos a gente que los está convirtiendo en eso, sin que ellos sean eso, porque tienen la necesidad de ver a Dios. Totalmente. Entonces, ¿ves cómo te he dicho que no te tenías que meter en ese tema, que se me estaba soltando la lengua? Entonces, a veces no es tanto la culpa de esa persona que estamos viendo, sino es de los que rodeamos. Sino de los que le rodeamos. Y ahí es donde creo que esa línea de admiración que en el mundo cristiano llamamos honra, vale, no se debe de cruzar, ni por el que sigue, ni por el que es seguido. Por eso, Raquel, el reino es ser. Saber ser discípulo. No, es ser y hacer discípulos. Claro. Entonces, ¿qué soy yo? Yo soy un discípulo, ¿de acuerdo? ¿Y qué hago yo? Hago discípulos. Y seguiremos siendo discípulos. Claro. Da igual el lugar que ocupemos en el reino de Dios. Tener eso de saber ser discípulo, no perder esa esencia. Como tú decías, siempre estar sometido a alguien para seguir siendo discípulo toda la vida. Fíjate que siempre seguimos a alguien, aunque no queramos. ¿Siempre? Siempre, o sea, no, yo no voy a ningún sitio, no voy a ninguna iglesia, yo no me sujeto. Estás siguiendo a alguien. Ya, pero hoy en día vemos a YouTube otras cosas. y Ya, vemos... pero eso seguirá a alguien igual. O sea, entonces siempre seguimos a alguien. Y esto es muy importante. Y déjenme decirle un secreto. Pero recibimos la unción que respetamos. Claro. Entonces, si yo quiero ser como alguien o parecerme a alguien, y así el apóstol Pablo se puso de ejemplo, ¿de acuerdo? Recibimos la unción que respetamos. Exacto. Quiere decir que si yo quiero avanzar, sí o sí me tengo que agarrar al talón de alguien, ¿de acuerdo? Entonces, tengo que luchar por ser discípulo. Tengo que luchar. Fíjate que dice, id y hacer discípulos. Dice la palabra de Dios. La Biblia es muy clara. No es solo predicar el evangelio, porque de nada nos sirve predicar el evangelio si no hacemos discípulos. ¿Cuántos evangelios, cuánto evangelio hemos predicado que ha llegado al corazón de alguien, pero por cuanto no hicimos de esa persona un discípulo, esa persona volvió atrás? Entonces, a la final estamos perdiendo fuerzas, porque no llegamos a entender que no es predicar el evangelio, es hacer discípulos. Efectivamente. Así que esa es la otra batalla. Saltamos ya esta batalla para no poner tenso. Vamos a la tercera, que nos quedan apenas 7 minutos. Vamos a la tercera, que es la batalla de la promoción. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate que Jacob era un niño de mamá. Su padre no quería saber, su papá no quería saber nada, al padre no le gustaba, no era el primogénito, no era el primero, el padre estaba con una fijación especial. También es verdad que Saúl era como más fuertote. Totalmente. Entonces, pero él era el segundo, él era el niño de mamá, pero sí que pudo hacer algo para alterar su historia. Y este es un principio que quiero traer, porque es una batalla que nos toca tener. Oye, al final no podemos ser los primeros. Y tenemos que aprender a ser los segundos. Ahora, yo he escrito unas palabras que creo que son muy importantes. Cuando no puedes ser el primero, puedes ser el mejor sirviendo. Esa es buena. ¿Vale? Claro, ¿qué ocurre aquí? Jacob cocinaba. Era un chef. Él hubiera estado en MasterChef, ¿vale? Haciendo, ¿de acuerdo? Y Esaú llega hambriento, ¿de acuerdo? Y hasta ese momento todos somos iguales. ¿De acuerdo? Los dos hermanos. Ahora, lo que cambia en tu vida es una elección. ¿De acuerdo? Y la elección estaba basada en tu valor. Yo puedo seguir quejándome de que soy el segundo y sentarme y llorar, ay, no puedo hacer nada. Pero Jacob dice, bueno, yo sé cocinar. Decidió avanzar. Voy a usar el don. Claro. ¿De acuerdo? Y entonces, y fíjate, hay algo que tenemos que entender, es que a no menospreciar el don que tenemos, porque nos va a llevar a algo grande, que fue lo que le ocurrió a Jacob. Exacto. ¿Qué sabía hacer Jacob? Y escucha, siendo el mejor segundo,
pudo llegar a ser el primero. Totalmente. Fíjate que Esaú escogió lo que valoraba y sacrificó lo que no valoraba. Y el precio de aquel restaurante fue su primogenitura. Cha. O sea, ese es el tema, ¿de acuerdo? Entonces, y fíjate que al final de cuentas, la vida es así. Lo que otros rechazan, a ti te va a promocionar. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, solo tienes que esperar el momento de Dios. Es lo que tú vas a usar. Pero vamos a tener que estar en esa batalla de saber que no somos los primeros, pero podemos ser los mejores. No nos adelantemos, quiero decir, vivamos cada etapa y hagamos lo mejor y seamos los mejores en cada etapa. Si esta es la etapa de ser el segundo, ¿vale? O de usar mi don, lo voy a usar de tal manera que nadie lo pueda hacer mejor que yo. Y creo que todo esto, Raquel, de alguna manera es muy importante porque vamos a tener que saber escoger, ¿de acuerdo? Fíjate que no somos más grandes que nuestras elecciones, ¿no? Saúl tenía algo que no valoraba y lo que no valoras terminas perdiéndolo, Sí, que es lo pero que pasaba. definitivamente, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, nunca tomemos una decisión permanente por un beneficio personal. Sí. Porque ahí nos podemos equivocar. Que luego lloras, por lo perdido. Fíjate que el problema que tenía Esaú era temporal y rindió un beneficio generacional. El hambre no es para siempre, tu crisis no es para siempre. Cuidado con lo que vas a vender. ¿De acuerdo? Hay gente que por un trabajo deja su relación con Dios. Sí. Hay gente que por Su un servicio. negocio abandona a su familia. Cuidado con todas estas cosas y estas decisiones, porque no somos mejores que nuestra próxima elección. Eso es verdad. Totalmente. Entonces, fíjate que el cielo observa y mira lo que escogemos. El cielo está mirando, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate que Jacob supo ser un sopero con una posición de príncipe. Entonces, quizá no pueda ser el primero, pero la batalla va a ser esta. No eres el primero, pero sé el mejor. Exacto. ¿Sabes cuál es la tendencia de la gente hoy en día, Raquel? Bueno, hasta que yo no sea el primero no voy a hacer lo que tengo que hacer. No hasta que no sea el primero no voy a dar lo mejor de mí. Hasta que no sea el primero. Y esa es la actitud que muchos tienen. A ser y el nunca primero llegan con a esa ser los actitud, primeros. Pero Siempre... Jacob sí pudo hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, si discernimos el poder del momento, ningún demonio podrá detenernos. Exacto. Pero tenemos que saber, Jacob lo discernió, voy a hacer un potaje excelente. Esaú llegó con hambre, no valoraba su primogenitura. Él no era el primero, Jacob, pero llegó a ser el mejor cocinero para alcanzar la primogenitura. Exacto. Así que esa es la tercera batalla. ¿De ¿Y acuerdo? la última? Y vamos a la última, es la batalla de la bendición, la que hemos leído. Qué bueno. ¿De acuerdo? Mira, A esa se llega. A esa se llega, sí. Y es un proceso. Fíjate que hemos hablado de la batalla del interior, la batalla por avanzar. Pero a esa se llega sin omitir las demás. Totalmente. Entonces, fíjate, Raquel, sin la bendición de Dios, nada de lo que hagamos sirve. Exacto. Entonces, señores, necesitamos la bendición de Dios. ¿De acuerdo? Eso es así. No te dejaré si no me bendices. O sea, Señor, no es mi talento, no es mi dinero, no, yo necesito la bendición de Dios. Entonces, fíjate que somos la generación que no buscamos la bendición de Dios porque creemos que solo podemos. Esta es la generación de hoy. Sí. Una generación autosuficiente. Nos pasamos haciendo clases y viendo vídeos de autosuperación. De hecho, hoy en día se predica más autosuperación que Biblia, ¿de acuerdo? Y no nos podemos olvidar de una cosa, iglesia, sin la bendición de Dios no podemos avanzar. La vida de Jacob cambió en el momento que él fue bendecido. Fíjate que lo que nos lleva más allá no es la estrategia, tampoco es el conocimiento, es la bendición de Dios. No quiere decir que no necesite estrategia y conocimiento. Claro. Pero necesito la Pero bendición no de puedes Dios. sustituir, como es un poquito como lo que decías antes, no puedes sustituir lo importante que es la bendición de Dios por lo temporal, ¿vale? Que es la superación, todo eso, ¿no? A la final lo que permanece es la bendición de Dios y no hay nada que pueda sustituir eso, ni superar eso. En absoluto, nada lo puede superar, nada lo puede cambiar. Fíjate que es interesante que después de que Dios bendice a Jacob, dice que él desciende y dice que se encuentra con su hermano Esaú. Se acabó el problema. El problema se terminó, ya no hubo odio, hubo reconciliación, la vida de Jacob cambió. Entonces,
no nos damos cuenta que estamos buscando todos ese final feliz. Estamos buscando el que la película termine bien y está en la bendición de Dios. Exacto. Y no nos damos cuenta. Y quiero de alguna manera terminar con esto, que no podemos olvidar, porque si no terminamos en la cruz, de nada ha servido este mensaje. ¿De acuerdo? Y es el siguiente: Cristo alteró nuestra historia en la cruz para cambiar nuestro destino. Exacto. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario alteró mi historia. Alteró mi historia a llevarme a batallar por estas cosas y saber que Dios me bendice, ¿no? Y lo que quiero animar a muchas personas es que puedan tener una relación íntima con Jesús, porque Él es el único que puede alterar nuestra historia para poder cambiar nuestro destino. Sí, Señor. Así que esas son las 4 batallas de Jacob. Así que hemos aprendido a pelear y animar al que está peleando. Oye, discierne en qué tipo de batalla estás, para que puedas llevarte este consejo como estrategia de vida y puedas salir adelante de esa batalla. Así es. Así que vamos a orar, Raquel. ¿Puedes orar? Sí, claro. Vamos para allá. Señor, gracias, Señor, porque tú estás en nuestra historia. Y gracias, Señor, porque tú, Señor, estás peleando también por nosotros. No estamos solos. Señor, en todo esto, Señor, estamos de tu lado y tú estás del nuestro, Señor. Así es que te pido, Señor, que Señor, en nuestras batallas, Señor, podamos, Señor, aferrarnos primero a ti, Señor, y podamos salir victoriosos de todas ellas. Danos la sabiduría, el valor, la fortaleza, Señor, en todo momento, Señor. Señor, danos lo que necesitamos, Señor, para ser mejores y más parecidos a ti, Jesús. Yo bendigo, Señor, en este día a todos los que nos están escuchando, Amén, nos están Señor. viendo. Y, Señor, declaro tu bendición sobre ellos, Señor. Señor, y Señor, que no habrá conformismo ni nos rendiremos, sino que seguiremos, Señor, batallando, Señor, en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hasta aquí hemos llegado. Tenemos que terminar. Tenemos que decir adiós. Así que nos echan, ¿eh? Sí. Un saludo a todos. Les bendecimos, ¿no? Y la semana que viene estamos aquí de nuevo con todos ustedes. Con otro tema. Sigan batallando y luchando porque Dios hará maravillas. Dios les bendiga. Gracias por conectarte con nosotros. Encuéntranos en nuestras redes sociales o visitando www.riodevida.es. Vida en abundancia.